Ok, buenos días. Hoy día empezamos con la primera parte que es la configuración y estructuración de la planilla. Ya hemos visto el file personal. Ahora vamos a ver la planilla en sí para que ustedes vean el detalle de su configuración y el día de mañana ir haciendo algunos cálculos. Entonces hoy día voy a explicar todo lo que es la configuración. Es una configuración un poquito compleja. Les pido un poquito de atención. Si tienen preguntas, obviamente me las hacen acá en el grupo, o si no, por el interno. Y vamos a repasar ese tema. Lo primero que tienen que tener en cuenta para configurar este sistema es, número uno, a nivel de configuración, parámetros del sistema, colocar las suites. Las suites son básicas para que, para poder, ¿cómo se llama?, hacer el cálculo y la proyección de la quinta categoría. Luego de colectar las UITs, tienen que colocar la cantidad de UITs, que es la base de cálculo de la quinta, y tienen que ir colocando ¿cómo se llama?, los rangos. Recuerden que la quinta se aplica por tramos, 8%, 14% y así sucesivamente. Esta data que estamos viendo acá, aparentemente no utilizan esas funciones porque simplemente están dando datos que no son los correctos. Cuando hagamos el cálculo, yo lo voy a cambiar estos datos por los datos correctos y bueno, vamos a hacer una simulación completa. ¿Correcto? Entonces, esto tiene que tenerlo muy bien configurado. Otro tema que tiene que tener bien configurado es el sueldo mínimo vital. Aquí también está faltando esta configuración, el 33, si no me por favor. Vuelvo a repetir, ¿para qué es colocar este sueldo mínimo vital? Porque cuando un trabajador saca acomodamiento menos del mínimo, pues los patronales tienen que calcularse sobre la base del mínimo, ¿no? Entonces, ese dato es fundamental, tienen que tenerlo ahí bien definido. Entonces, esos son los parámetros principales para todo lo que es el cálculo de planilla. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, también es importante acá colocar el STR, ¿correcto? El STR es el seguro complementario de riesgo de trabajo, básicamente que tiene para los TPT. Y acá, justo ahora, y es preciso que van a pagar utilidades, tiene que colocar los factores de utilidades por día y factores de utilidades por monto. Recuerden que para el cálculo de utilidades y la distribución de la parte de utilidades se trabaja en función a los días trabajados y en función a los montos percibidos, ¿cierto? Entonces hay dos factores que tienen que ingresar. Sería bueno que también eso lo coloquen ahí. El otro punto que es importante es explicarle al jefe de informática cómo hagan esta configuración que estamos viendo acá en pantalla para que puedan básicamente implementar las boletas electrónicas para que lleguen por correo electrónico. ¿Correcto? Entonces eso también sería importante que lo coordinen por el área de tecnologías y que lo implementen. Hay un video especial en YouTube solamente sobre lo que es el envío de correo electrónico. Otro dato importante. Bueno, para esta parte, ¿qué más? Bueno, obviamente acá también tiene que ir la serie patronal, los datos de la empresa, el RUC, el representante legal, correcto, esa información tiene que estar colocada a nivel de parámetros generales. Y luego, a nivel de mantenimiento de usuarios, la recomendación es que a cada uno de los usuarios le coloquen su correo electrónico, ¿no es cierto? Se le coloque su correo electrónico también para cualquier tipo de notificación. ¿Qué más? Hemos visto los parámetros generales a nivel del sistema. Ahora veamos a nivel del trabajador. A nivel del trabajador, un dato básico que muy poco colocan es el correo electrónico. Ese correo electrónico lo deben colocar. Muchos me preguntan, ¿y qué correo electrónico debo poner ahí? Bueno, es una decisión del trabajador. Pueden colocar el correo electrónico corporativo o pueden colocar el correo electrónico personal. El único detalle es que la boleta le va a llegar ese correo electrónico. La boleta le va a llegar ese correo electrónico, entonces ese dato también tienen que colocarlo para poderlo trabajar. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se organiza la planilla en el aula? Bueno, la clave inicial está acá, en lo que son los regímenes. ¿Qué son los regímenes? Los regímenes son agrupación de trabajadores que tienen una condición laboral común. Por ejemplo, empleados con contrato a plazo indeterminado, empleados con contrato a plazo fijo, obreros con contrato a plazo indeterminado a plazo fijo, practicantes, funcionarios, cesantes, etc. O sea, es una agrupación de trabajadores que comparten, correcto, comparten un criterio común,
condiciones laborales. Es el concepto de régimen, básicamente. Ahora, ¿cómo se configura y qué cosas tengo que tener en cuenta a la hora de construir un régimen? Bueno, vamos a ver el empleo estable, ¿no? Dato inicial, le tiene que colocar una descripción, un comentario, ¿correcto? El régimen laboral tiene un código. Entonces, el código también lo deben colocar ustedes ahí. ¿Correcto? La cantidad de horas ordinarias al mes y la cantidad de horas por día. En este caso, 248 horas, eso que paga por 30 días. ¿Correcto? Entonces, es un dato importantísimo para ir a tener, para tenerlo en cuenta. ¿No? Básicamente, el tareaje, ¿cómo se trabaja? Se trabaja a 30 días, se trabaja en base a mes real, incluido domingos, o se trabaja planillas semanales. Vamos a hacer todos estos tipos de planillas. ¿Correcto? Luego tenemos acá la quinta categoría, la proyección de la gratificación. ¿Correcto? Es una proyección real, es básicamente esto lo recomendamos. ¿Correcto? Que simplemente va a proyectar la gratificación en función a lo que se establece el cálculo. ¿Qué más tenemos acá? Acá tenemos dos datos que son importantísimos. Número, si esto es más que nada para obreros, sí que vamos a aplicar el dominical proporcional, el pago del dominical proporcional. Y otro que muy poco lo utilizan porque no se suele pagar, que es las horas extras. ¿Cuáles son el porcentaje de horas extras? ¿Correcto? Y el porcentaje de horas extras cuando hay exceso de horas extras. También se configura. También se configuran los porcentajes por los domingos trabajados y por periodos trabajados. Todo esto, juego de valores, también lo vamos a trabajar para que ustedes lo puedan ver, ¿cierto? Cómo trabajan. Pero eso tiene más sentido con los obreros. Acá tenemos que marcarle si es que este régimen va a tener participación de utilidades o no. Por defecto, el sistema, cuando se instala, no le incluye el tema de participación de utilidades. También el sistema nos va a preguntar una serie de datos. Por ejemplo, si este régimen de empleados genera CTS, si este régimen se exporta al PET, si provisiona vacaciones y si provisiona gratificación. Aquí el sistema va a hacer una serie de preguntas, ¿correcto?, sobre los compromisos que tiene la empresa con este grupo de trabajadores. Ese tema es importante, es una configuración muy interesante. O sea, ustedes pueden flexibilizar en el Avalon, pueden llevar cualquier tipo de régimen, pueden hasta llevar planillas por encargo de otras instituciones. Se han dado casos en que, por ejemplo, la municipalidad le da plata a una EPS y le dice, ya, yo te doy la plata, te doy los obreros, pero tú controlas la planilla. Ustedes lo pueden llevar en el Avalon sin que afecte el presupuesto, sin que afecte la contabilidad, sin nada, simplemente una planilla totalmente aparte. Entonces, aquí le pueden definir si hay CTS, si hay PDT, si hay provisión de gratificaciones y vacaciones. Aquí viene el primer elemento interesante, las cuentas. Esto vamos a analizar. Estas dos primeras cuentas que están acá, la clase 4 y la clase 6, son para el asiento contable de la CTS. Ojo, de la CTS. De la CTS. Correcto, esas son las cuentas contables para la CTS. Correcto. Ahora, el sistema tiene dos procesos que ven acá, gratificaciones y vacaciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué cuentas deben ir ahí? Deben ir la cuenta clase 4. Vamos a acá, gratificación de empleados. Y la clase 4, la clase 41, gratificaciones, por ejemplo, tienen que haber vacaciones. Hay vacaciones, pero bueno, debería haber una cuenta de vacaciones. Le ponemos un salario. Entonces, aquí van las cuentas de la clase 4, correcto, que se utilizan para provisionar las vacaciones y las gratificaciones. No, eso es importante tenerlo en cuenta. La pregunta es, ¿eso cómo funciona? Pues es bien simple. ¿Qué significa una provisión? Yo pago, mira, tengo acá enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Yo en julio pago la gratificación. Yo en julio pago la gratificación. Por ejemplo, en este mes este trabajador le voy a pagar, por decirte, 1.200 soles, ¿correcto? Entonces, cuando yo estoy hablando del proceso de provisión,
de gratificaciones. Funciona igual para vacaciones, pero es entre 12. Por eso es. Correcto, lo que estoy hablando es que esos 1.200 en el mes de enero, correcto, se tiene que tener más o menos estimado un sexto. Correcto. 1.200. ¿Ya? Entonces acá debo tener un sexto, ¿no? 200. 200, 200, 200, 200, 200, ¿cierto? O sea, te tienen que provisionar. Entonces, ¿esto cómo se contabiliza cargo y abono? Va a la clase 6 de gratificación, la 622, por ejemplo, que es una cuenta de gratificación. Gratificación con cargo a dónde? Con cargo a con abono a esta cuenta, a esta 41. Esta 41. Entonces lo que va a ir acá es cargo a la 200 y abono a la 41. Correcto. Entonces así se va a ir configurando mes a mes la provisión. Entonces es importante, y esto lo pide las NIF, para que contabilidad no lo haga de forma manual, que ustedes coloquen aquí las cuentas de la clase 4 para hacer provisión de vacaciones y gratificación. Algo que vamos a hacer como parte de este curso. ¿Cierto? Entonces, ese es un componente que lo coloco. La parte inferior es la parte de costos ABC, donde me pide cuál es el inductor que voy a utilizar. Bueno, normalmente es horas hombre y las horas de simulación por el régimen. El tema es clave, ¿no? Cuando hacemos costos por actividades, el curso de costos por actividades es el día miércoles, que les invita, lógicamente, también. Ahí voy a tratar con más detalle. Pero el sistema permite hacer una simulación de actividades en función a la cantidad de horas trabajadas. Entonces, aquí tenemos que colocar un valor de simulación, que es un valor estimado de horas trabajadas en el mes, horas netas de trabajo. Es diferente a las horas, las horas de la planilla. Entonces, aquí se colocan estas horas netas con el, ¿cómo se llama? Con el inductor. Eso lo vamos a tocar con detalle el día miércoles, los centrales hasta acá. Correcto, entonces esos son los datos que ustedes tienen que ir colocando y que son estándares, ¿no? Ahora, en el tipo, acá tienen un tema muy interesante. Cada régimen tiene un tipo. El sistema ya, por ejemplo, reconoce ciertas reglas que están establecidas por los marcos legales actuales, por ejemplo, empleados estables, empleados contratados, voluntarios, contratados. También consigna una planilla de jubilados. Este es importante, ¿correcto? Porque la planilla de jubilados, por ejemplo, no genera costos por actividades. La planilla de jubilados no genera costos por actividades. Tenemos planilla de practicantes, planilla de recas, planilla de funcionarios, etc. Entonces, ahí tenemos una serie de elementos importantes, ¿no? Una serie de elementos importantes a tener en consideración, ¿no? Entonces, aquí ya podemos definir nuestra planilla, de qué tipo o en cuál de estos escenarios encaja, ¿no? Tenemos también el US. Si, por ejemplo, la planilla, el régimen que estamos creando no encaja en ninguno de estos tipos, pues simplemente le colocan US fines de usuario y el sistema lo va a tomar como una planilla genérica, ¿no? Por lo tanto, lo dejamos como empleados estables. Y listo, ¿no? Y obreros tiene su propia configuración, ¿no? Cada planilla tiene su propia, cada régimen tiene su propia configuración. Entonces, si hay alguna pregunta hasta este punto con respecto a los regímenes de las planillas. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Correcto. El otro elemento central de las planillas son los tipos. ¿Cuáles son los tipos? Yo puedo tener un régimen de empleados estables, puedo pagar varios tipos de planilla, por ejemplo, planilla la regular de fin de mes, su gratificación, sus vacaciones, escolaridades, subsidios, bonos, reintegros, etc. Entonces yo por cada régimen yo puedo estructurar varios tipos de planillas, varios tipos de planillas. ¿Correcto? Varios tipos de planillas. Entonces, la pregunta es, los tipos de planillas son, en términos prácticos, las planillas que yo genero.
por cada régimen. Ahora, ¿qué detalles tiene un tipo de planilla? Vamos a la planilla normal. La planilla, el tipo, tiene una clasificación, si es normal, vacaciones, gratificaciones, reiteros, escolaridad, utilidades, etc. Normal, correcto, un periodo normal, y tiene una cuenta del neto. Esta cuenta del neto es la cuenta 41, donde se va a contabilizar el neto de la planilla. Correcto. Entonces ahí ustedes tienen la posibilidad de colocar la cuenta del neto de la planilla donde esta se va a contabilizar. ¿No? Entonces, por ese lado, así tienen que controlarlo. Ahora, las planillas tienen que tener en cuenta lo siguiente, presten mucha atención. Uno en el Ávalo puede crear N tipos de planillas, bastantes tipos de planillas. Ya es criterio, es a tema discrecional por parte del operador. Pero solamente debe haber una planilla normal, una planilla de gratificaciones, una planilla de vacaciones, ¿correcto? Una planilla de liquidaciones y una planilla de utilidad. Ojo, no puedo tener liquidación 1, liquidación 2, liquidación 3, no. Solamente una sola planilla de liquidaciones. No puedo tener utilidad 1, utilidad 2, utilidad 3. No, no debo tener tampoco escolaridad 1, 2 y 3. Entonces, y todo aquello que yo cree que no encaje en ninguno de estos 6 tipos, que son los tipos principales, pueden ponerle reintegros. Reintegros como un concepto genérico para trabajar. Por ejemplo, todos los laudos los trabajan normalmente como reintegros, ¿no? Es adicional 1, adicional 2, reintegros, etc. ¿Correcto? Pero lo importante es, acá tenemos una mala configuración. Vacaciones adicionales 1, 2, 3, 4, esto no existe. Esto no existe. O sea, en términos del Ávalo, lo que tiene que tener, si yo me equivoco en calcular las vacaciones, ya no es vacaciones, sino que cosa es un reintegro. Correcto, ya las vacaciones es un reintegro. Solamente tiene que haber por cada régimen una planilla normal, una planilla de gratificaciones, una planilla de vacaciones, una planilla de escolaridad, una planilla de utilidades, correcto, y una planilla de liquidaciones. Eso deben de tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué atributo contable va? La cuenta 41. Observen bien cuando yo le pongo liquidaciones acá, presten atención. Este detalle también es importante. Vamos a buscar si tiene liquidaciones. Bueno, acá no tiene liquidaciones. Solamente voy a crear. Le doy nuevo. Creo mi tipo, ¿no? Y le pongo liquidaciones. Ajá. Vean lo que pasa acá. Se me abren 3 cuentas. Se me abren 3 cuentas aparte de la cuenta del neto. La pregunta es ¿por qué? En esta primera cuenta vale a 41 de lo que es el neto a pagar, de lo que sería sueldo. En esta otra va una 41 que es básicamente neto de lo que son gratificaciones truncas. En esta 41 va la 41 todo lo que correspondería a CTS, ¿correcto? Y esta 41 iría a lo que es bonificaciones truncas, que sería gratificaciones. Entonces, cuando se hace una liquidación, el sistema contabiliza los netos en función a los conceptos que están liquidando, que normalmente es sueldos, vacaciones truncas y gratificaciones truncas. Eso solamente pasa en la planilla de liquidaciones. ¿No? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? ¿Está claro? Entonces, ese tema también tienen que tenerlo en cuenta, por favor. Tienen que tenerlo en cuenta. ¿Correcto? Sigamos. Por favor, con absoluta confianza me interrumpo. Otro dato importante para las planillas es las AFPs. Muchos piensan que el sistema trabaja con las AFPs de los conceptos. Las utiliza, pero lo que manda la contabilización es la tabla de AFPs. Y en la tabla de AFP yo tengo la cuenta del AFP, que es una 41, que el contador la define, ¿correcto? Y todas las comisiones que se solicitan, así como el tope remunerativo. ¿Correcto? Entonces, eso lo tienen que tener bien definido en la cuenta del AFP. A veces me dicen que la AFP no se contabiliza bien. Ok, entonces si no se contabiliza bien, vayan al archivo, vayan a tablas y vayan a lo que es AFPs. Aquí está la contabilización de las AFPs y aquí están los factores de aplicación que se van a utilizar en las AFPs. ¿Correcto? Se van a utilizar en las AFPs. Pregunta, sí, Yolanda, ¿cómo estás? Pregunte, con toda confianza. Señor, buenos días. Disculpe, Ajá. pero en el tema de las liquidaciones es que a veces concurren más de una cuenta, porque Sí.
tienen esos pendientes. ¿Cómo se podría manejar? Acá vuelvo a repetir, lo explico de nuevo. Cuando es una liquidación, deben tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tipo de planilla de nuevo. Voy a crear el tipo de liquidación en obreros estables, por ejemplo, de hilo, que no lo tiene. Le doy nuevo, le pongo el tipo de liquidación, y acá le pongo, bueno, obviamente liquidación. Y acá lo que explicaba Yolanda, aquí se juega con 4 cuentas 41. La cuenta 41 del sueldo, liquidación de sueldos. La cuenta 41 de CTS trunco, ¿no? De gratificaciones truncas. La cuenta 41 de CTS trunco, deben tenerlo por acá más abajito, toda la tienda. CTS. Y la cuenta 41, que es bonificación trunca, que también viene a ser la gratificación. Esta configuración es la configuración correcta de una liquidación. Lo que pasa es que no lo están utilizando muchas empresas la liquidación o lo hacen manualmente. El objetivo de este taller es que sepan cómo hacerla de forma automática. Pero esto es lo que tiene que tener configurado para que vaya varias 41. No sé si con esto he respondido a tu pregunta. Sí, sí, ingeniero, gracias. Correcto. Entonces ese tema es importante tenerlo en cuenta. Me dicen que no, hay personas en sala esperando y yo no tengo a nadie esperando. Un segundo. No tengo a nadie en cola, por favor, que reinicien el navegador y ingresen de nuevo. La sala está totalmente abierta. Bueno, ahora sí. Hemos visto los regímenes. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Escuchamos un sonidito por ahí. ¿Alguna pregunta? Por favor, con toda confianza, pregunta. Buenos días. Sí, Hernán, ¿cómo estás? En el pago de liquidaciones también se paga lo que es vacaciones truncas. ¿Qué cuenta se aplicaría o cómo aplicaría sin eso? La cuenta 41 de vacaciones. Bueno, normalmente va a sueldos, ¿no? Salvo que hay un error, tengamos un error ahí nosotros. Buena pregunta. O sea, acá nosotros hemos considerado, aquí hay varios contadores, de repente nos pueden orientar en eso. Un segundo. Cuando yo hago una liquidación, lo que estaba viendo acá, nuevo, cuando yo hago una liquidación, estamos hablando del neto, con la 41 de sueldos y salarios, una 41 para lo que es gratificaciones, correcto, una 41 para lo que es CTS, y esta 41 para lo que es bonificaciones, que viene a ser gratificaciones. Entendemos que las vacaciones truncas están incluidas dentro de la 41 del neto, salvo que estemos cerrados ahí y tendremos que abrir una nueva cuenta. No sé si hay contadores acá que nos podrían ayudar. Son La diferentes, pregunta de Hernán es válida. son diferentes cuentas contables. Entonces habría que abrir un nuevo cuerpo. Vamos a anotarlo, por favor. Segundo, por favor. O sea, contabilización de vacaciones. A nivel de la cuenta 41 me están diciéndome, porque entendería que acá es cuenta 41, neto, no cuenta de costo. A nivel de costo son diferentes cuentas. Pero aquí es cuenta 41, no sé si son diferentes 41 para las vacaciones truncas. Me confirman, por favor, si hay algún contador, pero igual ya lo he anotado para revisarlo. Si es así, vamos a hacer la modificación para que soporte esa cuenta adicional. Actualmente las vacaciones están embebidas en el sueldo base. ¿Correcto? ¿Otra pregunta más? ¿Otra pregunta? ¿No? Gracias, Hernán. Ok, el siguiente elemento son los conceptos. ¿Correcto? Aquí vamos a tener que prestarle mucha atención a este tema. Voy a tratar de serlo bastante detallado en este tema de los conceptos para que ustedes sepan manejar. Primero, los conceptos en el sistema se manejan por régimen. ¿No? Se manejan por régimen. O sea, cada régimen tiene diferentes conceptos. O sea, ese es un punto que tienen que tener en cuenta. La pregunta es ¿por qué?
¿no? Porque cuando hemos hecho implementaciones, algunas empresas manejan un tema muy simplificado, todo lo meten a una sola cuenta, y etc. En nuestra experiencia hemos visto que, por ejemplo, siempre hay un tratamiento contable diferenciado de empleados a contrato indeterminado con empleados a plazo fijo. Eso no se pueden mezclar. Y también hay diferenciación en la contabilización de obreros y empleados dentro de eso. Entonces no podemos generalizarlo. Entonces lo que hemos decidido es básicamente armar un escenario contable por cada régimen. Y eso lo arma el jefe de planilla con el contador, lógicamente. Entonces, nosotros tenemos básicamente acá lo siguiente. Nosotros manejamos los siguientes conceptos: ingresos, descuentos, cuenta corriente y aportes. Ingresos, como su nombre lo dice, lo voy a explicar a detalle todo lo que son ingresos. Descuentos, todo lo que son descuentos. Cuenta corriente son préstamos, que también les voy a explicar cómo manejar los préstamos en el sistema. Y los aportes patronales, como su nombre lo dice, son los aportes del empleado. Entonces, todos esos conceptos se tienen que trabajar y se definen por régimen. Cada régimen tiene diferentes estructuras de conceptos. No es una estructura monolítica, que no debe ser tampoco, porque limita mucho la parte contable y presupuestal. Entonces, tenemos que tener de alguna u otra forma un escenario que permita recrearlo. Ahora, analicemos cada uno de estos temas. ¿Correcto? En particular, los ingresos, ¿correcto? Tienen varias características. Vamos a analizar los ingresos. Observen bien. Los ingresos, bueno, primero, cuando yo creo un ingreso, voy a traerlo desde cero. Cuando yo creo un ingreso, bono de productividad, le tengo que decir al sistema lo siguiente. Primero, colocarle el nombre, ¿no? Por favor, acá sí presten mucha atención porque los ingresos son claves. Bono. ¿Ya? Viene lo primero, la cuenta, la clase 6. Normalmente es una cuenta de la clase 6. ¿Correcto? Ahí el operador de planilla le tiene que decir al señor contador, estoy creando, estamos creando este concepto, ¿dónde lo vamos a mandar? Importante el dato, ¿por qué? Porque también esta clase 6 se utiliza para el presupuesto, para las dos cosas. ¿Correcto? Luego empiezo a indicarle algunas cosas que el sistema va a requerir. Primero, si es permanente en los rubros. Si es permanente en los rubros, es que se va a fijar y va a aparecer en todas las planillas, ejemplo, un sueldo básico. Si no lo colocan como permanente en rubro, simplemente al siguiente mes pueden desaparecerlo sin ningún inconveniente. No, eso es importante. Luego, si es concepto presupuestal. Este concepto presupuestal, vamos a cambiar la etiqueta, pero les adelanto, genera confusión. Esto es básicamente para ver si esto lo incluimos en la AFPNet, ¿correcto? Por favor, anótenlo, ahí vamos a cambiar la etiqueta. Entonces, vamos a colocar ahí si este concepto se incluye en la AFPNet. ¿No? También si esto forma parte de póliza de seguro, y si es indemnizable. ¿Qué significa que sea indemnizable? Que sirve de base de cálculo para CTS. Puede ser indemnizable o no indemnizable. ¿Correcto? Entonces eso también lo puede colocar ahí. ¿Qué significa proyectado una vez para el cálculo de la quinta categoría? Ah, muy interesante. Vamos a analizar este indicador. ¿Ya? Por ejemplo, voy a hablar de dos conceptos. Por ejemplo, sueldo básico. Voy a hablar de otro concepto, por ejemplo, escolaridad. Escolaridad. Correcto. Por ejemplo, el sueldo básico lo recibo todo el año. En cambio, la escolaridad es una vez al año. Una vez al año. Entonces, cuando se marca en un concepto de ingresos proyectado una vez para la quinta categoría? Se marca cuando yo tengo un concepto que lo voy a recibir una sola vez al año.
sea, si yo lo voy a recibir una sola vez al año, ¿cómo lo voy a proyectar? O sea, me va a inflarme el cálculo mensual de la quinta categoría. Entonces, aquí hay que tener en cuenta eso, ¿no? Aquellos conceptos que son base de cálculo de la quinta categoría y que se van a percibir regularmente, ¿correcto? Esos conceptos, ¿correcto? Deben estar con este desmarcado. Pero si existe un concepto que solamente se va a percibir una vez al año, una sola vez al año, lo recomendable es que le pongan proyectado una vez para la quinta categoría. Es una recomendación, ¿ah? No es ¿cómo se llama? Este, no es ¿cómo se llama? Obligatorio, es decisión de cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, para eso funciona este indicador. Dos, esto es claro, ¿no es cierto? Si este concepto de ingresos forma parte de la base de cálculo de las utilidades, también se tiene que marcar, ¿correcto? Este es otro concepto que es muy interesante, el laudo arbitral. ¿Correcto? Este es nuevo. Los que tienen, lo están viendo ahora. Ya. Voy a poner el caso de mis paisanos de Ciudad Huancayo, ¿cierto? Por ejemplo, es una empresa que por cada trabajador son derechos ganados, tiene por decir un promedio de 20 laudos. Laudo del 2020, laudo del 2019, 2015, laudo del 2016, laudo del 2012, etc. Seguro ustedes también tienen 500 laudos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando en la boleta tiene que salir especificado los laudos. Perfecto, salen los laudos detallados, todo. Pero en las planillas, en los reportes de planillas, es innecesario, o sea, en la planilla general, el listado general de planillas, que es donde normalmente firman, es innecesario, ¿cómo se llama? Que todos los laudos aparezcan, sino los quiero encapsular solamente en una columna que diga laudo. Y ahí debería sumar todos estos. ¿Correcto? Entonces, este indicador sirve para esto. Si yo lo marco como laudo arbitral, en la boleta me va a salirme de forma detallada el laudo. O sea, laudo 1, 2, 3, 4. Pero cuando yo imprima la planilla general, la planilla que es la planilla detallada para firmas, ahí solamente en una columna específica que se llama laudo, van a aparecer acumulados todos los laudos. Porque esto es totalmente variable. Los derechos, los laudos que gana cada empresa, está en función inclusive al sindicato al que pertenece, porque hay empresas de agua que tienen más de un sindicato. Correcto, entonces esto es totalmente variable, no hay una regla, puede ir creciendo y es totalmente por trabajador. Entonces, esa es la forma en la cual el sistema lo estamos manejando y bueno, con bastante eficiencia. Entonces, si es un laudo arbitral, yo les recomiendo que lo marquen. Si lo marcan, en la boleta le va a salir el detallado del laudo, pero en la planilla general va a salir solamente en una columna de laudos el total acumulado de todos los laudos que tienen pendientes. ¿Correcto? Este laudo arbitral es un laudo a partir de lo que es el sueldo básico. Pero también pueden tener otros laudos, ¿correcto? Otros laudos, ¿correcto? Que son asignaciones de movilidad y otros. También los pueden acumular ahí. ¿Correcto? Y por defecto tenemos el concepto activo o inactivo. Ustedes tienen que marcarlo como activo para que lo consideren todos los procesos de planillas. ¿Correcto? Entonces, aquí tienen todas las configuraciones para el concepto de ingresos. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? Yo voy a ir haciendo juegos con los cálculos en la medida que hagamos planillas, ejercicios. Entonces, pero de todas maneras les estoy explicando la configuración, porque la idea es terminar esta charla el día de hoy, que ustedes lo repasen y en la siguiente sesión ya empezamos a ir viendo algunos cálculos. Listo. Luego tenemos acá los parámetros. Un parámetro de fin de usuario es un término general. El sistema tiene varios parámetros que son importantes tenerlos en cuenta. Hablemos de algunos. El US es un parámetro general, ¿correcto? Luego tenemos el sueldo base, el sueldo básico, las horas extras, domingos trabajados, feriados trabajados, porcentaje de horas extras, gratificación vacacional, fiestas patrias, diciembre, escolaridad,
faltas y tardanzas previas para manejo de descuentos, que se los voy a mostrar el día de hoy, el día de la siguiente sesión, los dominicales, permisos previos, redondeos positivos y negativos, consolidado de horas extras, conceptos por riesgo de salud, ingresos temporales, este es clave, correcto, para lo que son los colaterales. Porque, por ejemplo, para la CTS tenemos colaterales como, por ejemplo, aguas negras. Entonces, eso se percibe cuando se han ganado una fracción, cuando se han pagado en el periodo de la CTS 3 o más veces. Entonces, es importante que el sistema sepa que es un ingreso temporal para promediar. Comisiones bancarias, y aquí viene lo de las liquidaciones, gratificaciones truncas, CTS trunco, la bonificación para la liquidación y las vacaciones truncas. Conceptos que vamos a ir creando a la hora de ir haciendo la planilla de vacaciones. Bueno, las vacaciones, respondiendo a lo que dice Hernán, si un concepto no es indemnizable, pues lo desmarca, nada más. Usted puede marcar lo que es o no es indemnizable. Lo desmarca, nada más. Correcto, entonces aquí en parámetros tenemos varios tipos de cálculo, vamos a tratar de hacer los principales. Si yo omito alguno, por favor, durante la explicación me lo preguntan para hacer la simulación. Pero aquí tenemos varios tipos de cálculos particulares. Y en el tipo de cálculo tenemos mensuales, que se dan mes a mes, los diarios, que se trabajan en función al día, en función a los días efectivos en los rubros, los que son monto fijo y los que son porcentuales. Tenemos varios tipos de cálculo que nosotros podemos ir aplicando acá. Cuando es porcentual, por ejemplo, el sistema pide el porcentaje, ¿no? El porcentaje que se le va a aplicar para poder hacer el cálculo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el punto a tener en cuenta, ¿no? Entonces, aquí tenemos varios tipos de cálculos, según eso uno va definiendo cómo lo quiere trabajar. Y finalmente, el tema que es sencillo, que es el código de PET. ¿Qué significa ese código de PET? Para que ustedes lo puedan exportar al PET Plame, aquí tiene que colocarle cuál es el código de PET que le corresponde a este concepto remunerativo. ¿Correcto? Cada concepto remunerativo tiene un código de PET. Entonces, eso tienen que básicamente colocarlo. Tienen que colocarlo, ¿no? ¿Cuál es el código de PET que le corresponde para poder exportarlo de la forma que podemos actuar? ¿Alguna pregunta con respecto a los ingresos? ¿Va a ir viendo los egresos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, sigamos. Entonces, si voy a crear un nuevo, le digo acá egreso. El egreso tiene otra configuración. Correcto, colocamos después. Correcto, le colocamos una descripción corta. Y aquí le colocamos la cuenta contable. Normalmente va a ser una cuenta de pasivo. La cuenta de pasivo. Correcto. Y le decimos si va a ser permanente en rubros, si el concepto va a ser activo. El tema presupuestal no tiene incidencia acá. Y en el tipo de concepto tenemos varios. Fin de usuario es un concepto propio de la empresa. Por ejemplo, fondo de pensiones de FP, correcto, colocamos que es un porcentaje. Aquí le pueden colocar si quieren un valor o no, pero el porcentaje que va a tomar es el porcentaje que está acá en la tabla de FPs. Correcto. Luego, este descuento es un descuento de ley. Esto es clave y lo que muchas personas a veces omiten y les genera problemas. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo se entienden descuentos de ley? ¿Y por qué acá tenemos tres tipos? Otros descuentos, descuentos de ley y descuentos sobre su método. Esto de acá es clave que se entienda, ¿no? Entonces vamos a verlo acá. Si yo tengo un trabajador, por ejemplo, el trabajador gana sueldo básico, por ejemplo, 2.000 soles. ¿Correcto? Y una asignación. 200 soles. ¿Ya? Luego tiene sus descuentos, ¿no? AFP. AFP, por ejemplo, me descuentan 300 soles. Ya tengo un judicial. Présteme atención.
Esta AFP es un descuento de ley, ¿correcto? Y por ejemplo, si a mí me descuentan el 10%, ¿correcto? Aquí hay dos tipos de descuento judicial. Por eso que el sistema acá lo soporta. Dice, descuento sobre su neto. Por ejemplo, si yo tuviera un descuento judicial, el juez me dice, descuéntale aplícale el porcentaje al neto. Ah, bueno. ¿El neto cuál sería? El neto sería 2.200, 2.200 por 0,1 y 220, ¿no? Entonces, el juez me puede decirme, ok, aplícale el descuento sobre el neto. Ya, listo, no hay problema. Pero también el juez puede decirme lo siguiente, ¿no? ¿Correcto? Aplícale el descuento, pero después de haber descontado los descuentos de ley, las AFPs, la quinta categoría, etcétera. Ah, ya, entonces yo lo marco como descuento sobre su neto. Entonces, ¿qué significa eso? Correcto, que el sistema lo que va a hacer es lo siguiente, ok, va a agarrar y dice gana 2.200. A eso le quito los 300, que son los descuentos de ley. Correcto, esto me da 2.200 menos 300 y a esto le aplico el 10% de judiciales. Entonces ya la cosa cambia, ¿no? Ya la cosa cambia. Entonces por eso es importante que cuando yo creo los descuentos, marque cuáles son los descuentos de ley y cuáles son otros descuentos. Y cuando es un descuento judicial, lo puedo trabajar de dos formas. Cuando voy a descontarle sobre el neto, otros descuentos. Pero cuando voy a descontarle sobre todo el neto menos los descuentos de ley, tiene que colocar este subneto para que funcione con el ejemplo que les acabo de mostrar. Entonces es un tema importante a tener en cuenta, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre los descuentos? ¿Alguna pregunta sobre la configuración de los descuentos? ¿Preguntas, por favor? ¿Está claro? También a los descuentos le tienen que colocarle su código del FP. ¿No? Del PDT, perdón, disculpe. Del PDT. Del PDT. ¿No? La conso 41, perdón, disculpe, aquí lo borré, una 41. Aquí viene permanente en rubros. Aquí viene el concepto activo. Aquí viene la descripción corta. Aquí vienen los tipos de descuentos: vida, salud, condición mixta, descuento de agua, descuento por faltas y tardanzas, descuentos, varios tipos de descuentos. Adelanto de quincena, que también la voy a enseñar a utilizarlo, ¿no? Y aquí viene, si es de ley, vuelvo a repetir, colocar de ley; si no es de ley, colocar otros descuentos; y si es judicial, se aplica el porcentaje de descuento sobre el total neto, es otro descuento; pero si se aplica el total menos descuento de ley, es descuento sobre el subneto. Y aquí colocan el código del PDT. Vamos, el código del PDT para asociar. ¿Alguna pregunta sobre este punto, por favor? ¿Una? Ok, denme un par de minutos y continuamos con las cuentas corrientes. ¿Tiene tiempo para ir escribiéndome las preguntas en el chat? 2 minutitos.
Ok, continuamos. Ahora seguimos con la cuenta corriente. Le damos nuevo. La cuenta corriente para el Ávalo, ¿qué cosa es? Es simplemente un préstamo. Por ejemplo, préstamo Scotia, o Scotia, ¿no? Entonces ponemos acá la descripción corta. Acá ponemos la cuenta contable del préstamo, una 14 normalmente, ¿no? Y le colocamos que es un concepto activo y le colocamos el código del PDT corresponde. Nada más. No se requiere otro dato adicional. ¿Por qué? Porque en este concepto lo que se va a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a definir, vamos a asignarle a una persona, vuelvo a repetir, envía por ejemplo Yolanda Flores, le vamos a darle un préstamo por 2.000 soles y vamos a exportarle 200 soles mensuales por 10 meses. Correcto. Entonces lo que le vamos a explicar es cómo cargar el préstamo y cómo cargar el descuento. Entonces lo que se necesita a nivel de la cuenta corriente es eso, solamente el código de la cuenta que se le va a dar al contador, donde se va a contabilizar el préstamo, marcarlo como concepto activo, colocarle su código del PDT y listo. No hay ningún cálculo, nada, porque lo que va a haber es una programación. Colocar el total y colocar el monto mensual. El monto mensual. Listo. Entonces sí tenemos esa parte de los préstamos. Y por último, viene el nuevo, que es lo que son aportes, ¿no? Salud. ¿Cuáles son las diferencias con los aportes patronales de salud? Colocamos acá en la clave 4, aporte. Correcto. Aquí las cuentas que se utilizan son estas dos. La cuenta contable y la contracuenta. La cuenta contable es la cuenta de la clase 4. Normalmente es una cuenta de... A ver, bueno, es una cuenta de aporte, no tengo el código exacto, y aquí va la cuenta de la clase 6. ¿No? Una cuenta que es básicamente para la aporte patronal, algo así, de pensiones. 627. Entonces, este es el donde van dos cuentas. Ahora, este concepto es presupuestal, este concepto es permanente a rubros, este concepto es activo. Tienen que marcar básicamente ahí el aporte patronal. Recuerden, en el tipo 4 es donde se consignan dos cuentas. Ojo con eso. En el tipo 4 es donde se consignan dos cuentas. Solamente en ese. ¿Correcto? Se consignan dos cuentas. Listo. Entonces, luego de que tenemos eso, pues simplemente colocamos acá el PDT, código del PDT también para el aporte patronal y lo guardamos. Y en el tipo de los parámetros tenemos el US, que es el parámetro genérico de salud, correcto, de salud cesantes y seguro complementario de riesgo de trabajo. Correcto. Entonces tenemos estos tipos para poderlo colocar y uno genérico para que ustedes lo puedan definir a su criterio. ¿No? Los predeterminados están ahí y tenemos los cálculos, monto fijo, porcentaje. Pues ahí tenemos básicamente la forma en la cual vamos a ir calculando esa plan. Es la forma en la cual construimos básicamente el tema de planilla, ¿no? Entonces, estos son todos los conceptos o los tipos de conceptos que se utilizan. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Ok. Nuestra próxima reunión es el día jueves. Ahí voy a empezar a hacer cálculos. Este video se publica el día de hoy, en la noche. Por favor, revísenlo, revisen toda la explicación que acabo de hacer, porque a partir del día jueves yo voy a hacer puros cálculos. ¿Correcto? Y sería bueno que ustedes, por el chat de soporte, me indiquen los conceptos que ustedes desarrollan manualmente en el sistema. O sea, que todavía lo ingresan a mano, entre comillas, y no hacen cálculos automáticos. Eso también me ayudaría mucho para que esta capacitación se oriente a todo aquello que no lo tienen completamente claro. ¿Correcto? Entonces, con esto cerramos el día de hoy. Les buen inicio de semana. Por favor, revisen este video
Y el día miércoles, el día jueves que nos toca la segunda, hacemos puro cálculo con estas configuraciones que les acabo de explicar para que ustedes vean cómo se trabaja, ¿no? Y ahí vamos a cerrar esto con las provisiones. Listo. Si no hay mayores preguntas, muchísimas gracias. Que tengan un excelente inicio de semana. Les comunico cuando está siendo publicado esto hoy día en la noche.